Ok. Muy buenos días. Le agradezco infinitamente a la doctora Georgina Landazuri Fuentes en estar con nosotros. Y yo quiero contarles una pequeña anécdota. Cuando yo le pregunté, conociendo su amplio currículum y todo lo que hace hasta el día de hoy y cómo trabaja y todo lo que está haciendo por la homeopatía, le pregunté, ¿cómo gusta que yo te la presente, no? Y me encantó su comentario, lo voy a leer textual. Dice, preséntame como doctora Georgina Landazuri Fuentes, egresada de la Escuela Nacional de Homeopatía, de Medicina y Homeopatía. Solo eso, gracias. A mí me encantó, porque obviamente ese es un reflejo de su personalidad. Así es que, bienvenida, muchísimas gracias, porque creo que hubieran sido como unos 10 minutos de currículum. Y por eso dijo, así preséntame, la verdad es que me encantó. Agradezco que siempre estés disponible para nosotros y toda tu actitud, que es la primera que nos mandó el video de información y demás. La verdad es que agradezco mucho que estés con nosotros y Gracias a ustedes. bienvenida, ya estamos grabando, así es que te cedemos con todo el gusto del mundo el uso del micrófono y la pantalla. Pues muchas gracias por la invitación. Hablemos de homeopatía. Los hemos empezado a seguir desde el principio. Yo creo que ha sido una gran ventaja las redes sociales, porque a final de cuentas nos acercan a personas que estamos hablando del mismo tema, ¿verdad? Y muestra está que la ponencia previa a la mía, pues está totalmente ligada. Nosotros vamos a hablar del sistema inmunológico y no podemos hablar del sistema inmunológico sin hablar de una repertorización o sin hablar de la forma de actuar del paciente o la forma de ser del paciente. Pues para servirles, soy la doctora Georgina Landazuri Fuentes, como lo escucharon, soy médico cirujano y homeópata, egresada de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque, bueno, a final de cuentas yo quisiera empezar esta charla con una anécdota en donde el por qué yo decido ser médico homeópata y bueno, obviamente como médico pues tengo algunas cosas ya hechas y que estamos haciendo pues en pro o en beneficio del paciente. Una de las que estamos haciendo ahorita es vigilar la seguridad del paciente. Estamos trabajando con la Red Panamericana de Seguridad del Paciente, de pacientes para el paciente, y se me hace algo muy importante porque a final de cuentas el empoderar a nuestros pacientes de sus enfermedades habla mucho de cómo podemos combatirlas. Cuando yo estudié la preparatoria, yo estudié en la UNAM, en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, y esta escuela nos daba la oportunidad de hacer nuestro paso automático a la carrera de medicina. Sin embargo, con toda la experiencia que yo había tenido con mi madre, decido seguir los pasos de ambos padres que fueron homeópatas y cambiarme de la UNAM al Politécnico, cosa que fue muy criticado en su momento por muchas personas, porque para muchos el que seamos homeópatas es automáticamente no ser médicos, ¿no? Y el poder poner en alto la medicina homeopática como medicina es un tanto difícil, pero nada imposible. Mi madre fue una persona que tuvo fiebre reumática gracias a la exageración de un médico que le dio fármacos antibióticos de manera continua, hizo resistencia a los antibióticos y por lo tanto una afección cardíaca hizo que ella padeciera del corazón. Posteriormente ella tuviera muchos problemas de salud que pues como ustedes, me imagino que la gran mayoría de aquí somos personal de salud, saben que la fiebre reumática conlleva problemas muy severos. Ella era enfermera general, era enfermera, jefa de enfermeras de Gabriel Mancera, decide ser médico y al decidir ser médico elige la homeopatía y así es como sale ella de esta enfermedad. Cuando ella vuelve a grabar, cae en insuficiencia renal, cae en insuficiencia cardíaca, en edema cerebral y yo decido sin experiencia, sin ser médico, empezar, ¿por qué no?, a contrabandear los medicamentos homeopáticos y sí literal contrabandear, porque los médicos especialistas pues se reían de la homeopatía y cómo le va a servir eso. Cuando yo veo la mejoría en mi madre, decido cambiar la medicina de la UNAM a irme al Politécnico. Entonces, todo esto se los explico para que ustedes sepan que la medicina homeopática, como bien les dije hace ratito, trabaja con, sin o a pesar del médico.
Yo no tenía experiencia, yo no era médico. Sin embargo, mi mamá antes de enfermar me dijo, mira hija, si caigo en insuficiencia renal me das esto, mira hija, si caigo en esto me das lo otro. O sea, ella tenía tanta fe y tanta confianza en la homeopatía que decide dejarme un listado en donde yo podía apoyarme de. Y después el médico cardiólogo y el neurólogo que la atendían, pues me hablaban y me preguntaban. Entonces, esta parte en donde la homeopatía puede llegar a tener mejoría en enfermedades tan graves si nosotros lo decidimos. Si bien la inmunidad aquí no sé de dónde sean, si alguien es de otro país, por favor háganmelo saber en los comentarios. A final de cuentas, en la Ciudad de México y en nuestro país tenemos a las que, si ustedes recuerdan, les mal llamamos Marías. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? ¿De las Marías? ¿No? Aquí en la Ciudad de México y en todo el estado tenemos a nuestras personas que venden artesanías, pobladores de otros estados que bajan a las ciudades a vender pues la fruta, la verdura, las artesanías y portan su vestimenta de su estado. Y muchas de las veces lo hacen pues vendiendo en la calle, en puestos no fijos, y tienen a sus niños pues incluso algunas veces mal vestidos, con pues sucios, comen sus alimentos con las manitas sucias. Muchas de esas veces vemos a estos niños con las caritas sucias, el moco hasta acá. ¿Cuándo vemos a esos niños en la consulta? Generalmente nunca, generalmente son niños muy sanos, porque les permitimos que su sistema inmunológico vaya más allá y tenga un aprendizaje. Estos niños generalmente, si bien obviamente se enferman, no se enferman con la gravedad que pueden enfermar los niños que están en casa, muy bien cuidados, que los arropamos, que no nos vaya a dar el aire, que no nos vaya a dar el frío, pero tienen otras características. Yo les puedo decir que, por ejemplo, las poblaciones tienen muy arraigado lo que es el sistema de la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna en estos niños se da hasta por año, año y medio, 2 años, incluso 3 años. Cuando nosotros sabemos que la lactancia materna por norma oficial mexicana a lo mejor nada más se permite hasta los 4 meses, después de los 6 meses ya solamente es un proceso de recambio y que después del año ya no te proporciona inmunoglobulinas, ya al contrario hay que quitarlo porque entonces ya estamos teniendo un déficit de nutrientes, etcétera. Pero estos nutrientes o estas inmunoglobulinas que nosotros le estamos permitiendo a nuestros niños desde el nacimiento, nos pueden apoyar a que estos pequeños y a la larga esos adultos mayores tengan una mejoría. ¿Y a qué voy con el sistema inmunológico a nivel homeopático? Muchos de los comentarios que nos hacen los pacientes, y se lo van a empezar a escuchar ustedes, que no, es que la homeopatía es lentísima. No, ¿yo para qué tomo homeopatía? Eso ni sirve. Y justamente porque no les hablamos de la grabación medicamentosa, no les hablamos del terreno, no les hablamos de cómo podemos nosotros desde el momento en que la madre está gestando, se puede empezar a modificar la enfermedad del paciente. O sea, el sistema inmunitario se puede empezar a mejorar desde que nosotros estamos en la pancita. Voy a empezar a compartir en la pantalla mi presentación. Si por alguna razón no me escucho o algo, por favor les pido que me lo comenten. Bueno, a mí también me encuentran en las redes sociales como Salud en tus manos. Es un proyecto que estamos realizando con la seguridad que yo tengo de que al nosotros darle al paciente pues un empoderamiento, podemos mejorar. Salud en tus manos es un proyecto que yo tengo para específicamente para el paciente. Hay muchos médicos que lo puedan ver y no les va a gustar. A los médicos no les va a gustar porque no hablo en terminología médica, hablo en terminología para el paciente. Más bien no uso términos médicos, trato de que los pacientes lo comprendan. No me quiere cambiar, vamos a ver. Ahí está. El sistema inmune. Todos los seres vivos disponemos de un sistema de defensa que nos permite hacer frente a las agresiones externas. En ocasiones este sistema falla y sobreviene la enfermedad.
Yo podría decirles aquí qué bendición, porque a final de cuentas, gracias a eso tenemos trabajo los médicos, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente para los pacientes no es así, porque la enfermedad no solamente conlleva al sentirnos mal, conlleva un estado de salud inadecuado que nos da depresión, ansiedad, nos merma la economía, etcétera. El sistema inmunitario es el conjunto de mecanismos de defensa que se van a encargar de mantener íntegro nuestro sistema orgánico. Entonces, yo pienso que la medicina debe de ser más que curativa, debe de ser preventiva. Y hay ocasiones en que, sobre todo los colegas en sector salud, regañan a los pacientes cuando van de primera vez y que les dicen, bueno, ¿usted cuál es el motivo de su consulta? No, pues realmente yo vengo a aperturar mi expediente porque quiero empezar a cuidarme. No, no, es que aquí no estamos para perder el tiempo. A mí dígame, cuando venga cuando tenga una enfermedad. Qué mal hacemos cuando hacemos este tipo de cosas. Que ojalá que todos los pacientes tuvieran la oportunidad de decir, yo vengo porque quiero prevenir. La homeopatía debe de ser preventiva, debe de empezar, como les decía, desde el principio, desde que estamos teniendo a un producto, empezar a darle este medicamento constitucional que pueda apoyar para que el paciente no enferme, ya que los elementos del sistema inmunológico van a distinguir entre lo propio, lo intruso, o sea, lo extraño. Recordemos que nosotros en nuestro organismo vamos a tener virus, hongos y bacterias de manera natural. Por ahí decían, ¿te sientes solo? Pues no te sientas solo porque estás lleno de virus, hongos y bacterias que no solamente dependen de ti, sino que viven por ti y para ti. Suena a risa, suena a como conformismo de decir, bueno, pues no estoy solo, ¿no? Pero en realidad es que si nos lo ponemos a pensar, pues muchos microorganismos dependen de nosotros y a final de cuentas, cuando nosotros enfermamos, ya sea porque algo que decía el maestro Allen es que tenemos muchos miedos, ¿no? Y estos miedos nos van a conllevar a que nuestro estado de salud se vaya mermando. Pues sí, efectivamente, la mente y el cuerpo están muy ligados. Entonces, nuestro cuerpo se va a encargar de distinguir cuáles son los propios y cuáles son los extraños, porque cuando nosotros nos deprimimos, cuando nosotros tenemos miedo, cuando estamos ansiosos, cuando estamos con una preocupación, nuestro sistema inmunitario va a bajar. Y entonces vienen los oportunistas, ¿no? Y esos oportunistas hacen que nos enfermemos, pero afortunadamente la protección contra cualquier patógeno está perfectamente coordinada aún antes del nacimiento a través de la inmunidad. Y esta inmunidad va a ser la primera línea de defensa. El sistema inmunitario comprende mecanismos de defensa de tipo inespecífico y específico, y una primera línea de defensa la van a constituir las barreras físicas, químicas, como son la piel, la mucosa. Hablando de la mucosa, los medicamentos homeopáticos como belladona, por ejemplo, actúa en mucosas, ¿no? Hablamos de la mucosa nasal, la lagrimal, la intestinal, su secreción es el pH del estómago, las lisosimas y otros componentes antibacterianos como el sudor, que ahí es donde tendríamos que empezar a modificar o a cambiar todo este tipo por ejemplo, productos, ¿no? Estamos tan acostumbrados y tan industrializados a todo ya, incluso, por ejemplo, y en vez de usar desodorante, utilizamos antitranspirante y algo tan sencillo que podemos cambiar. ¿Por qué dejar de querer transpirar cuando la transpiración es algo natural que puede ayudar a que nosotros desechemos toxinas? Entonces, una vez que los patógenos han atravesado la primera línea de barrera inmunitaria, el sistema inmune pone en marcha otros mecanismos de defensas y activa que puede dividir en respuestas inmunes innatas e inespecíficas y respuestas inmunes adaptativas o específicas. Vamos a recordar un poquito el sistema inmunológico, ya que este protege al cuerpo contra nuestras enfermedades, pero cuando no funciona adecuadamente nos hace vulnerables a sufrir distintos trastornos. Hablar de sistema inmunológico prácticamente es hablar de cualquier tipo de enfermedad. Si nosotros empezamos a dividir el sistema, las enfermedades divididas por el sistema inmunológico, no acabaríamos, porque desde la simple gripe hasta el cáncer están correlacionadas con el sistema inmunológico. Dentro de la inmunidad tenemos a la inmunidad innata y adaptativa, y dentro de esta inmunidad innata se encuentran las células fagocíticas.
qué curiosos somos los médicos que incluso cuando nosotros queremos cambiar nuestra terminología y nos queremos escuchar chics, ya no decimos vamos a comer, ya decimos vamos a fagocitar, ¿verdad? Y eso, como nadie nos entiende, nosotros nos sentimos reyes, pero aquí el término fagocitar está tan amplio en donde nuestro organismo reconoce ese cuerpo extraño y entonces lo fagocita. Estas células incluyen los granulocitos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, los macrófagos. Y muchas de las veces pedimos estudios de laboratorio por pedir. Pídele una biometría hemática porque quiero saber si está anémico. Y nada más vemos la hemoglobina, está en 13. El hematocrito está en 40. Estamos muy bien, pero nunca nos percatamos cómo están los leucocitos. Recordemos que nuestro cuerpo nos da señales específicas de que podemos tener una enfermedad antes de que esta enfermedad se exprese. Ya nuestro cuerpo lo está trabajando. Recordemos que la primera barrera de sistema inmune es la piel. La piel es el órgano de choque que nos puede dar una forma de identificar que el paciente tiene una enfermedad. Y la gran mayoría de los pacientes que va por una dermatitis atópica, por una alergia, ni siquiera es una alergia al polvo o al sol, sino que nos está hablando de la forma de enfermar de ese paciente. Yo recuerdo que hace muchos años a mi hija le diagnosticaron dermatitis alérgica y el pediatra le dijo, no peluches, no gatos, no fumar, no, nada. O sea, casi me dijo, señora, vaya y meta a su hija en una burbuja y no la vuelva a sacar. Y entonces el estrés de la mamá hizo que el estrés a la hija se convirtiera en más grande y me llegaron a llamar de la escuela por unas lesiones tremendas que traía mi hija en la espalda. Y entonces yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a quitar esto? Hasta que yo decido relajarme, literal, relajarme, decir, ya, si la alergia la tiene el gato, casi le pasé al gato en la cara, así de, vuélvete aquí, que tu sistema inmune se eleve. Y a final de cuentas, los primeros días traía la rinitis ahí súper exacerbada, pero al final de cuentas ahora vive con su gato feliz. Yo no estoy diciendo que si tú tienes alergia al polvo, te pongas el polvo, y no, cada persona es diferente y cada forma de enfermar es diferente, pero a final de cuentas lo que yo quiero llamar la atención con esto es recordar que el sistema inmunológico tiene dos respuestas específicas, la inmunidad nata y la inmunidad adaptativa. Y en esta situación, dentro de la inmunidad innata, las células, por lo que les decía yo hace ratito, pedimos la biometría hemática, pero no vemos que los monocitos estén incrementados, no vemos que los eosinófilos están incrementados. Y cuando el paciente ya tiene un estudio de laboratorio con eosinofilia, hablamos de que puede haber una alteración desde una rinitis alérgica hasta alteraciones gástricas severas, solamente por identificar este tipo de células. Además, tenemos diferentes tipos de enzimas, proteínas de complemento que se van a activar por contacto con bacterias y se van a ensamblar para formar complejos de ataque a membrana. Cuando un número suficiente de estos complejos se insertan en la pared interior de los microorganismos, se produce una lisis celular, lo cual a su vez atrae más leucocitos y promueve la fagocitosis. Fíjense que aquí vamos a hablar del otro lado de la moneda, en donde podemos hablar de la inmunidad adquirida, que es la otra fase fundamental de la respuesta inmunitaria y va a requerir un reconocimiento específico de las moléculas o de los antígenos, de los patógenos invasores. Estos se hacen uno con el hospedador y la infección de la célula por el patógeno intracelular es señalada como un linfocito T mediante una expresión en superficie de fragmentos péptidos derivados del patógeno. Y una característica fundamental de la inmunidad adaptativa en la memoria inmunológica va a ser la inflamación. Muchas de las enfermedades, hablando específicamente y ahora con las enfermedades pues de moda, ¿no? Y digo de moda porque siempre han existido, pero ahora se han incrementado por los estilos de vida. Hablemos de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer. Todas estas enfermedades están a base de inflamación. Y la inflamación es uno de los problemas que podemos mejorar muchísimo con la homeopatía. Por ejemplo, belladona, ¿no? Belladona es uno de los medicamentos más fabulosos para la inflamación. Entonces, si nosotros nos vamos a la respuesta inmune con respecto a la inflamación, vemos que todos estos procesos inflamatorios se pueden mejorar con la homeopatía. Algo comentaba el doctor Allen sobre el COVID.
El COVID, si ustedes recuerdan, es una enfermedad que no mató básicamente por el virus o la expresión del virus como tal, sino que al nosotros matar a este virus hacía una cantidad incrementada de citoquinas, incrementaban la inflamación, esa inflamación se expresaba en el dímero D incrementado, en que la coagulación sanguínea se incrementara y entonces daba eventos trombóticos o da eventos trombóticos, tanto así que las primeras líneas de medicamentos fueron el ácido acetil salicílico y después se habló de medicamentos farmacológicos como la citromicina, que a final de cuentas ahora la nueva norma dice, no, ya no de esa citromicina. Estamos tan en desconocimiento de las enfermedades, de muchas de las enfermedades que están por venir y que llegaron de improviso, y que la homeopatía pudo haber tenido una mejoría y de hecho, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Salud en tus Manos, hay un trabajo mexicano actualmente sobre Brionia alba y sobre el genio epidemiológico del mexicano, y hablando específicamente sobre cómo se expresa la enfermedad específicamente en cada país. Incluso hay artículos que hablan sobre que si el grupo sanguíneo tiene que ver, si la nacionalidad, en este caso el mexicano tiene un gen específico para poder mejorar con Brionia alba. Pero no quiere decir que todos los pacientes vayan a caer en Brionia alba. Esto fue una investigación que se hizo durante la pandemia que hizo ver que Brionia alba era un medicamento muy favorable para el paciente que padecía alteraciones de COVID o para poder tener o modificar el terreno para pacientes con COVID. Entonces, ven cómo el sistema inmunológico va creando las células que tienen la capacidad de recordar marcas únicas para los agentes patógenos para combatir infecciones más rápidamente. Los anticuerpos van a ser proteínas que se van a adherir a los patógenos. Las enfermedades autoinmunitarias ocurren cuando el sistema reacciona de manera exagerada ante los tejidos y células del propio cuerpo. Pero para poder nosotros hablar ya sobre la patología del sistema inmunológico, mucho antes de clasificar las enfermedades causadas por el mal funcionamiento del sistema inmunitario, debemos recordar que la base de todas las respuestas, como les comentaba, es la inflamación. La inflamación y la magnitud de la respuesta a un alergeno es multifactorial. Y así como va a ser multifactorial, también volvemos a lo mismo. Cada paciente va a ser diferente y depende de la vía de la exposición y la dosis va a ser el componente genético del huésped y la propia antigenicidad del alérgeno que viene determinada por su tamaño, configuración espacial y grupos químicos. Hay pacientes que incluso sin la vacuna que les dio COVID, como si nada, como si una gripa normal, incluso mucha gente decía, no, yo a mí no me vacuno por esto, por lo otro. Claro, aquí como médicos homeópatas podríamos tener muchas diferencias entre lo que es la homeopatía, lo que es la vacuna o no, pero a final de cuentas, el despertar este sistema inmunológico va a depender de muchos pacientes. Hay vacunas que yo sí considero, y hay otras vacunas que yo les digo a mis pacientes que si no se las quieren colocar, no las coloquen. Sin embargo, hay que considerar aquí que estos patógenos tienen la capacidad, sobre todo los virus, de poder mutar. Y entonces nuestras células de defensa, nuestros natural killer, que en algún momento los identificaron, les tomaron la fotografía y dijeron, nada, de esta, yo aquí ya te conocí y la próxima vez que tú entres no te voy a dejar pasar. Pero el virus, la bacteria y el hongo tienen la capacidad de desarrollarse y de poderse disfrazar y de poder entrar nuevamente. Ah, no, pues ya me conociste acá, pues ahora me voy a poner lentes, voy a ser como Clark Kent y me voy a poner los lentes y ahora no me vas a identificar. Y otra vez vuelves a enfermar. Pero la gran ventaja del organismo es que nosotros al enfermar vamos creando ese sistema de defensa poco a poquito y nuestros antígenos y nuestros anticuerpos, la IgG, la IgM, etcétera, van creciendo de tal manera que nos pueden apoyar a que cada vez tengamos mayor inmunidad. Ahí es donde entra la homeopatía. Entonces, el mal funcionamiento del sistema va a depender mucho del estilo de vida. ¿Qué tan sanos podemos ser? Se habla mucho de la alimentación, pero muchas veces nos olvidamos de lo que comentaba el ponente anterior,
qué tanta paz mental podemos tener, qué tanto no perdonamos, qué tanto tenemos ahí atorado, qué tanto podemos nosotros librar. Y aquí hay que recordar que tenemos que tener un equipo multidisciplinario, que no solamente el médico debe de entrar aquí, también debemos de vigilar la salud dental. Yo les hablaba al principio de la ponencia sobre la fiebre reumática y recordemos que la fiebre reumática puede ser, el estreptococo entra por las caries dentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, no, bueno, pues es que la piel está bien, pero no vemos la salud dental, por ejemplo. La salud dental es sumamente importante. Ahora, nos vamos por el otro lado de los animalitos. Sí queremos mucho de los animalitos, pero nunca los llevamos a desparasitar, nunca los llevamos a vacunar, etcétera. Dentro de nuestro equipo multidisciplinario también debe de existir los médicos veterinarios, por ejemplo, los trabajadores sociales, los psicólogos, todo el personal de salud entra dentro de este sistema inmunológico. Y vas a decir, bueno, ¿y qué tendría que ver, no sé, por ejemplo, el trabajador social en el sistema inmunológico? Ah, pues mucho, porque el trabajador social identifica si aquel joven o si aquel adulto mayor está bien cuidado, tiene una buena red de apoyo, y entonces cuando hablamos de estilo de vida sano o saludable, solamente podemos identificar o queremos identificar el si come bien, el si hace ejercicio, él sí duerme bien. Y eso a veces, ¿eh? Pero una de las ventajas que tenemos los médicos homeópatas es que somos rechismosos. ¿Y a qué me refiero? A nosotros nos interesa hacer una historia clínica a profundidad. Una historia clínica, yo les digo a mis pacientes, miren, yo tengo 20 minutos por paciente, desgraciadamente yo trabajo a nivel institucional, digo desgraciadamente por los tiempos, no porque me pese trabajar a nivel institucional, yo amo trabajar a nivel institucional. A lo que voy es que muchas veces tenemos la limitante del tiempo. Entonces yo les digo, miren, yo les atiendo todo, pero me tengo que ir como Jack el Destripador. Y a veces tengo que ir por un lado primero y luego por otro lado. Y los médicos homeópatas somos tan chismosos que para poder repertorizar debemos de tener tiempos incrementados, pero ojalá que tuviéramos la oportunidad de que un solo paciente nos pagara la consulta en millones, pero pues no se puede, ¿verdad? Entonces tenemos que vernos en la necesidad de ver más pacientes y entonces tenemos que ir poquito a poquito. Y una de las cosas que quiero aquí puntualizar es que, por ejemplo, hace como 15 días, un mes, un paciente me decía, no, no, es que yo ya no regresé con el doctor fulanito porque llevo 4 consultas y no me ha dado un solo medicamento. Y lo que el doctor está haciendo es repertorizando, pero jamás le dijo al paciente, mire, por los tiempos, primero voy a investigar qué medicamento le va a servir y ya posteriormente le vamos a dar un tratamiento. Entonces, como nunca le dijo que era una repertorización, como nunca le dijo que el medicamento iba a actuar de una manera, pues el paciente se desesperó y dejó de ir a la consulta. Entonces, por eso les decía que tan importante es poder hablar al paciente, no solamente de lo que es la homeopatía, quién la creó y todo eso, sino cómo va a actuar y hacerle ver que puede haber agresiones externas que afectan su estabilidad. Incluso, por ejemplo, en algún momento cuando yo estudié tanatología, nos decía el maestro que para el adulto mayor traer unas monedas en el pantalón daba un empoderamiento para poder decir, me siento bien. ¿Y qué pasa con aquel adulto mayor al que, a pesar de que le dan una pensión, los hijos le dicen, no, 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 papá, yo cobro por ti, yo me hago cargo y no le permiten tomar decisiones para poder decir, pues yo te voy a apoyar en esta situación. O yo voy a poder comprar mis propios alimentos, yo voy a poder hacer una toma de decisiones y entonces poder llegar a una estabilidad mental. Cuando nosotros hablamos de seguridad en el paciente, de lo que les platicaba al inicio de la ponencia, el dar el empoderamiento al paciente tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Y los medicamentos homeopáticos aquí entran en cuestión de activación y fortalecer al sistema inmunológico para que pueda curarse a sí mismo. Hipócrates de Cos describía 2 posibles principios para curar en medicina. La primera era contraria a contrarios curantes, o los contrarios se curan con los contrarios. Y aquí alguien dice, no, es que somos homeópatas, no, es que somos alópatas. Pues perdón, no sé ustedes, pero yo soy homeópata y soy alópata, porque a final de cuentas, como les decía, lo primero es ser médico. Empezar a identificar y como bien dijo el doctor, no podemos quitar algunos medicamentos. Yo he tenido la experiencia, trabajo con varios médicos homeópatas. Una de las cosas que hemos podido crear es hacer una clínica de medicina integrativa aquí
en la Ciudad de México de manera gratuita por parte de los servicios de salud. Y en esta labor que estamos realizando, hemos identificado cómo algunos compañeros llegan. Aquí en esta clínica se maneja tanto especialidades médicas de medicina integrativa, hablando de homeopatía, acupuntura, y fitoterapia, y se manejan especialidades clínicas como pediatría, ortopedia, cardiología, dermatología, etcétera. Entonces yo estoy en medio de las dos aguas. Y llegan con el médico endocrino y les dice el endocrino, no, pues es que mira, tienes que tomarte la metformina cada 24 horas o cada 8 horas, etcétera, porque tu glucosa ya está por arriba de 300, tienes una hemoglobina glicosilada, no sé, de 16, ¿no? Y aunque, no, aunque parezca exagerado, llegan pacientes con hemoglobinas glicosiladas de 14, 15, 16, que uno dice, ¿cómo caminas o cómo estás por la vida? Y ellos se basan, no, pero mira, de glucosa basal tiene 120, está bien. No, debemos de saber identificar qué tal controlado está la diabetes, qué tan controlada está la hipertensión, si esa hipertensión ya nos está haciendo una alteración pulmonar, si ya nos está haciendo una alteración renal, y quitarle el medicamento de base o de fondo alópata, pues a veces nosotros cometemos un grave error. Y aquí entra lo que es lo contrario, curantus, ¿no? Cuando hablamos de la simile, bueno, lo similar cura lo similar, aquí es que Hahnemann dice, pues ahora nosotros somos homeópatas. Pues sí, efectivamente Hahnemann dio la diferencia entre la homeopatía y la alopatía, pero él nunca dijo nosotros somos tales. Nosotros dijo somos médicos y a final de cuentas a él le tocó esta parte de empezar a identificar cómo actuaban los fármacos que en ese entonces no tenía, pero ¿cuántos de nuestros medicamentos alópatas al día de hoy están hechos gracias a los medicamentos homeópatas que el mismo Hahnemann pudo identificar? Y entonces el último es revalorizado por Hahnemann, constituyendo el eje central de la medicina homeopática, puesto que de ella se deriva la denominación homeopatía. Cuando hablamos del sistema inmunológico, Hahnemann postula que el conjunto de signos y síntomas de una enfermedad constituía el esfuerzo concentrado de todo el organismo para curarse y asimismo que el remedio solo inicia o refuerza de alguna manera el intento de sanar. Aquí él nos está dando la observación básicamente de, no, tú ya tienes las armas, el sistema inmunológico ya te está dando las armas como para que tú puedas sanar, o sea, tú ya lo tienes. Desafortunadamente los agentes infecciosos se han adaptado para garantizar su propia supervivencia, se van desarrollando, son cada vez sistemas más sofisticados de evasión respecto a nuestro sistema inmunitario y las infecciones por virus nos siguen comprometiendo. Y entonces la inmunidad con mayor frecuencia e intensidad se va decayendo. Un ejemplo claro es la infección por VIH, por ejemplo, que puede derivar de una inmunodeficiencia o SIDA y acabar con la vida del paciente. Que, por supuesto que yo apenas tuve la oportunidad de estar en la Clínica Condesa, para quienes no saben, la Clínica Condesa aquí en la Ciudad de México es la clínica especializada para VIH, y yo no sabía que ahora ya es un solo medicamento y en una sola tableta ya están los antirretrovirales. O sea, estamos tan avanzados ya en esta situación que ya una sola pastilla nos puede apoyar a una infección por VIH. Pero la magnitud de la respuesta de un alergeno puede ser multifactorial y depende de la vía de exposición, la dosis, el componente genético, el huésped y la propia antigenicidad del antígeno. Y esto ahí es algo que preguntaban hace rato. ¿Y qué dosis le voy a dar? Pues depende de cada paciente. ¿O qué fármaco le voy a dar? Depende de cada paciente. La homeopatía va a sostener que los síntomas que provocan una sustancia tóxica en una persona sana pueden ser curados por medio de un remedio preparado de la misma sustancia tóxica, siguiendo el principio de similia civilimum curanter. Y aquí tiene mucho que ver la manifestación de los primeros síntomas emocionales, como la ansiedad, las aversiones al pasado, si no se tratan adecuadamente, los síntomas mentales, los desórdenes de conducta, los trastornos físicos, así como una infección
que no es debidamente por una invasión microbiana, sino por el debilitamiento de la fuerza vital, que es lo que les decía hace rato. A veces ni siquiera es el virus el que nos ataca. A veces ese virus ya vive en nuestro cuerpo, pero nosotros bajamos nuestra fuerza vital de tal manera que es posible que el cuerpo pueda sucumbir ante ese microbio que de ser benéfico para nosotros, ahora se vuelve patógeno. Pero recapitulemos un poco. Recordemos que las defensas del organismo están conformadas por una vasta red de células y órganos como el sistema linfático, el hígado, el timo, el vaso, la médula espinal. En una buena medida, su resistencia es determinada por factores como alimentación, descanso, estabilidad emocional. Así, cuando el estilo de vida es sano, permite mantener el equilibrio entre lo físico y lo mental y lo espiritual, es decir, facilita la obtención de una mezcla justa dentro de los componentes esenciales para mantener la salud. No obstante, esta dicha armonía puede romperse a causa de agresiones como el clima, la mala alimentación, la falta de ejercicio o el ejercicio inadecuado, porque cuántas veces no decimos, yo me salgo a correr todos los días y no nos damos cuenta que el paciente que se sale a correr todos los días es un paciente de 1,60 que pesa 120 kilos y lo único que está haciendo, él cree que se está ayudando a hacer ejercicio de correr y lo único que está es fregándose las rodillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en bases, ¿qué bases puede tener la homeopatía para hablar sobre el sistema inmunológico? Pues lo que ya Hahnemann postula del conjunto de signos y síntomas de enfermedad, y que continúa como el esfuerzo concentrado de todo el organismo para curarse a sí mismo y que el remedio solo inicia o refuerza de alguna manera el intento de sanar. También tenemos aquí lo que es la fuerza vital. El doctor Hahnemann toma el concepto de Physis, que le da el nombre de fuerza vital, básicamente que es el poder que los seres vivos tenemos para sanarnos por nosotros mismos, la que al ser estimulada tiende a producir una modificación en el terreno, ya sea por una sintomatología específicamente particular o se producirá la corrección de una alteración de sintomatologías especialmente particular o se producirá la corrección de estas para poder modificar al terreno. Entonces, cuando nosotros hablamos de terreno, es modificar la forma en que el paciente tiene para poder enfermar, haciendo que tenga este incremento del sistema inmunológico y pueda apoyarse. Pero de poco servirá conocer las causas de la enfermedad, ya que su origen reside de un desequilibrio, como lo habíamos platicado, de una energía vital. Y el enfermo tendrá que mejorar entonces el terreno y la energía vital para que la naturaleza pueda apoyarnos. Y sin embargo, la naturaleza es ciega y obra sin inteligencia, por lo tanto no hay una forma de imitarla, sino más bien hay que ayudarla utilizando la inteligencia y la razón. Existen básicamente dos hipótesis para la asistencia inmunológica. Una de las hipótesis está basada en la asistencia inmunológica, que es la terapia, que está basada en la terapia antihomotóxica. La homotoxicología es un puente entre la medicina convencional y la homeopatía clásica y tiene varias ventajas. Esta goza de demostración al administrar el medicamento homeopático. En primer lugar, este medicamento va a enfrentarse directamente a la forma inespecífica. Hablando específicamente, va a enfrentarse a los monocitos, a los macrófagos. Tras la fagocitosis de estos, va a fagocitar el segmento, los aminoácidos de cadena de 5 a más aminoácidos, y aquí se va a ligar al complemento para mayor histocompatibilidad. De este modo, los motivos que hacen reconocibles a los linfocitos, aún indiferenciados, van a tomar motivos de aminoácidos, convirtiendo así las células T3 reguladoras y viajan por los vasos linfáticos a los nódulos linfáticos más cercanos y ahí forman siones celulares con motivos que entran por el torrente sanguíneo. A mí me costó un poquito de trabajo entenderlo cuando lo empecé a leer y a final de cuentas lo que caí en cuenta es que este medicamento, el medicamento homeopático, según esta teoría, lo que va a hacer es agregarse a estas células que ya tenemos nosotros fagocitarias para poder apoyar a combatir, en este caso, incrementar el sistema de defensa para combatir la inflamación,
apoyados en las células T4, en las T1, en las T2, para que sean suficientes en las secuencias y sean similares, hablando específicamente con el principio de similitud de la medicina antihomotóxica. Y a final de cuentas, esta citosina inhibe a las células T4 y sus células auxiliares. Esto simultáneamente va a ayudar a que los linfocitos B sean estimulados para realizar los sistemas inmunoglobulinas. Hahnemann proponía diluir sustancias tóxicas hasta el punto en donde solo tuviera un efecto de estimulación. Empíricamente estaba descubriendo un sistema terapéutico basado en la modulación inmunológica. Entonces, cuando Hahnemann empieza a hacer las diluciones, empieza a crear una forma de estimulación a que estos macrófagos se apoyaran en su defensa. Otra hipótesis existente es la acción del medicamento homeopático en lo que es la memoria del agua o en la transmisión de una información de la naturaleza electromagnética del agua. Hace ratito preguntaban ustedes sobre, y qué literatura podemos, al final obviamente les voy a dejar la bibliografía de donde yo estoy sacando todo esto, pero aquí lo más triste, y sí lo quiero decir, es que lo más triste es que básicamente toda la literatura que yo encontré de esto es vieja. No hay, o por lo menos yo no la encontré, una literatura que nos hable sobre todas las investigaciones que se puedan estar dando. Si bien ustedes recuerdan esta hipótesis que existe de la acción del medicamento homeopático sobre la memoria del agua, ha sido demasiado desacreditada o muy criticada porque los que están ajenos a nosotros dicen, es que ¿cómo puedes encontrar medicamento después de ciertas diluciones? Se habla que después de la sexta centesimal ya no se encuentra partículas del medicamento, pero esta teoría nos habla sobre cómo la sucusión hace que la memoria o que el agua tenga una cierta memoria por medio de las partículas y haga un estímulo para que ésta siga teniendo la capacidad que tenía la sustancia tóxica ahora para poder sanar, o modificada de tal manera que el agua sea un proceso de preparación del medicamento, sobre todo el efecto de dinamización, de tal forma que queda impregnada en la información que se transmite en la tintura madre y las sucesivas diluciones y sucusiones constituyendo los elementos que actúan farmacológicamente en el organismo. Esto podría explicar la persistencia de la actividad biológica de las diferentes sustancias químicas más allá del límite físico representado por el número de Avogadro. Esto se ha visto por medio de espectrómetros, por medio de equipos que ahora ya se tiene la posibilidad de identificar que efectivamente las moléculas del agua se van modificando a partir de cada medicamento homeopático. No es lo mismo diluir árnica que diluir aurum, que diluir apis, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de estos medicamentos va haciendo un cambio celular en esta dinamización para que cuando entre al organismo pueda tener mejoría. Hace ratito platicaba yo, les hablaba sobre la dinamización o sucusión de los medicamentos homeopáticos. Cuando hablamos específicamente que una sexta centesimal nos puede apoyar aún más, por ejemplo, cuando es algo agudo, pero si esta situación es aguda, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho y espero que pueda servirles mi experiencia, un paciente con fiebre. Sabemos que la fiebre es un producto de una inflamación y probablemente uno de los mejores para mejorar la fiebre en la materia homeopática es belladona. Y por ahí decían, es que a veces nos casamos muchos con los policrestos. Bueno, pues que los policrestos son maravillosos, no quiere decir que sean lo único, pero muchas de las veces son de los que más ocupamos porque son de los que más sabemos, tal vez. Pero belladona es uno de los medicamentos que nos puede apoyar muchísimo con la fiebre. ¿Y qué hacemos con esos niños que tienen mucha fiebre y que no les da el paracetamol, que el ibuprofeno no les baja la fiebre? Podemos intentar con una dosis sexta centesimal de medicina homeopática y diluyendo esos glóbulos en agua, potencializándolas y en vez de dársela cada 6 horas, podemos empezársela a dar cada media hora, cada 15 minutos. Y de verdad, el solamente hecho de que estemos metiendo el medicamento homeopático en agua, ya con eso lo estamos hidratando. Y la fiebre va a empezar a mejorar por el simple hecho de la hidratación. Pero si a eso le damos el plus de que el agua va modificada, pues imagínense, ya estamos haciendo que haya una información electromagnética en ese medicamento.
Y Hipócrates describe posibilidades de principios para curar en medicina, ¿no? Y aquí podemos manejar estas dos. Tampoco debemos de dejar a un lado la ley de curación de Hering, que ya tuvimos alguna ponencia. Ojalá se pudieran ir para allá en cuanto tengan oportunidad. Esta ponencia la di con ustedes mismos, en donde analizó lo escrito por Hahnemann sobre la curación y que se examinó lo propuesto. Después, posteriormente, fue revisado por Ken, que por cierto, como Breviario Cultural, hace ratito preguntaban sobre dónde pueden encontrar libros. Si no tienen la posibilidad de tener los libros, hay en internet, hay una página que se llama Homeopatía General. La Homeopatía General es la compilación del libro de Kent. Ese es todos los medicamentos homeopáticos de Kent. Y entonces, este resultado de la revisión encontró que Hahnemann estableció unas indicaciones importantes para descubrir que en cada caso es individual y que la mejoría de síntomas observaba estaba en lo correcto hacia la curación de la enfermedad. Posteriormente, Hering descubrió una guía trazada previamente por Hahnemann, que esta fue todavía previamente por Hipócrates. O sea, todo esto viene desde Hipócrates para Celso, que ustedes saben que se dejó muy al lado, pero Hahnemann lo retoma y posteriormente lo retoma Ken, lo retoma Hering, y posteriormente pues se va a la evolución de la curación, y esta guía con el tiempo se transformó en la comunidad homeopática de la ley de curación, y que fue Ken quien estableció el término ley de Hering y valoró las ventajas de la homeopatía, que accidentalmente presentó en una herida con un dedo cuando realizaba la autopsia. La infección rápidamente se volvió gangrenosa, llegaba a proponer la amputación del antebrazo como terapéutica, y el doctor Hering logró evitar esto con una toma de arsénico, con tomas varias de arsénico. Y entonces ahí demostró que a final de cuentas se puede tener también sarcodes, organoterapia, nosodes, y no solamente los medicamentos como tal que conocemos. Y hablando específicamente de medicamentos homeopáticos para elevar el sistema inmunológico, pues ahí tendríamos que hacer, hablando lo que les decía yo hace ratito, el alopatizar a los medicamentos homeopáticos, pues no es lo correcto. Siempre debemos de repertorizar, pero bueno, hay medicamentos que caen un poquito más en la elevación de lo que es el sistema inmunológico, y uno de los más pronunciados es la equinacia angustifolia y la equinacia purpúrea, ¿no? Depende del paciente. Pero aquí uno de los más importantes, y se los quise señalar tal vez en mayúscula por ser los que caen más en la elevación del sistema inmunológico, pero no está por demás hablar de los demás. La equinacia es uno de los medicamentos que no solamente ocupamos a nivel homeopático. ¿Cuánta medicina naturista hay de equinacia angustifolia y equinacia purpúrea? Pero también encontramos a la Anas barbarie, al Mercurio solubilis, obviamente medicamentos. Si nos vamos a hablar sobre rinitis alérgica, pues está indicado Aliuncepa, Eufrasia, Apis mellífica, Staminum. Fíjense que yo tuve una característica con Staminum. Una vez estaba yo aquí arreglando mis medicamentos homeopáticos y yo tenía Staminum y tuve una alergia alimenticia por camarones. Y pues lo primero que encontré fue Staminum. Y pues me hizo muy bien. Entonces dije, caray, ya no me tuve que tomar el corticoide, ¿verdad? Que a final de cuentas, como bien lo decían en la ponencia previa, pues eso a la larga nos va haciendo más enfermedades. Esa es una de las grandes ventajas de la medicina homeopática, porque cuando nosotros hablamos de inmunidad, pues es desde valorar qué tipo de enfermedades. Como yo les decía, una baja del sistema inmunológico nos puede dar desde una reacción alérgica al polvo cuando estamos limpiando. O sea, nunca nos pasa nada, pero ese día se nos ocurre limpiar y el polvo nos incrementa una rinitis alérgica, ¿no? Una dosis de medicamento homeopático nos puede ayudar a mejorar eso. Pero ¿qué pasa con pacientes con VIH? ¿Qué pasa con pacientes con cáncer? ¿La medicina homeopática los va a curar? Pues no, pero les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, pacientes, por ejemplo, con asma, en lactantes, no va a ser lo mismo el asma en lactantes o no va a ser lo mismo el asma en adultos mayores, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener Antemonium tartaricum, Natrum muriaticum, podemos tener alteraciones como por ejemplo en angioedema o anafilaxia
que ahí es muy importante que podamos decir, bueno, ya le di yo Histaminum, ya le di cualquier otro y no mejora, pues llévatelo a urgencias, ¿no? Ahí sí ya, si tienes un angioedema, pues ahí sí hay que identificar que necesita el corticoide. Pero si tenemos, por ejemplo, infecciones en el tracto, por ejemplo, respiratorio, pues una fitolaca de Candra. Hahnemann postulaba que el conjunto de signos y síntomas de la enfermedad constituía el esfuerzo concentrado que el organismo tenía para curarse. Y entonces, si nosotros tenemos una enfermedad respiratoria por virus, pues como para qué le das antibiótico, ahí mejor busca darle homeopatía. Y pues, por ejemplo, Annas Barbarie posiblemente sea el medicamento de primera línea en la prevención de procesos víricos respiratorios. Pero si ya el paciente tiene una alteración por EPOC, pues ahí habríamos que darnos varita, brionía, calcárea. Yo en lo general no quise dar tantos medicamentos homeopáticos como tal, solamente quería hablar de algunos, de quinasia, influencinum, Timoli, por ejemplo, ¿no? El tratamiento de Timoli es específicamente útil en personas con tendencia a procesos infecciosos de vías respiratorios, con la intención de que vean que no es un medicamento específico el que nos va a apoyar en el sistema inmunológico. Podemos hablar de dulcamara, de silicia, de nux vomica, de ignacia, de staphylococcus aureus, de fósforo, nux vomica. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé que nux vomica pudiera apoyar un proceso respiratorio, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de nux vomica, hablamos, por ejemplo, de procesos inflamatorios gastrointestinales, etcétera, o carbón vegetal. Pero recordemos que todos los medicamentos homeopáticos están divididos en todos los sistemas, aparatos y sistemas, no solamente en una específica. Entonces, el sistema inmunitario es muy amplio, muy, muy amplio. No sé si tengan alguna duda por aquí. ¿Algún comentario, alguna cosa que quieran comentar? Roberta quiere comentar algo, pero tiene el micrófono apagado ahí. No, estaba checando si había algo en el chat. Bueno, nada más comentar que creo que es súper importante hablar esto de la homotoxicología, que de repente está todavía la lucha que si es homeopatía, que si no es homeopatía, que todo este rollo. Creo que hace falta mucha información al respecto. La verdad es que me encanta. Hemos invitado a 2 ponentes que nos han dado como nada más una pasadita, pero sí me gustaría mucho entrar en esto un poquito más. Fíjense que hace 15 años nosotros empezábamos a crear, yo les comentaba hace ratito que yo trabajo en una clínica de especialidades y hace como 15 años nos invitaron a participar a un curso de fitoterapia. Desgraciadamente aquí en México no tenemos como esa cultura de valorar nuestras plantas medicinales. La materia médica homeopática también, dentro de la materia médica homeopática existen muchas plantas medicinales mexicanas que casi muchos no conocemos. Entonces, cuando nos hacen la invitación, vienen a México maestros, esta invitación fue por parte de los servicios de salud pública, fue una invitación gratuita, pues para nosotros perfecto, después nos enteramos que era un diplomado, y este diplomado vienen maestros de Europa, específicamente de París, de Francia, de España, y nos empiezan a hablar de las bondades del nopal, por ejemplo. Entonces, ay Dios, yo no sabía nada de esto del nopal, ¿no? Y entonces ellos nos empiezan a hablar del sistema inmunológico simpático y parasimpático. Y tiene mucho que ver con el sistema inmunológico, porque cuando nosotros nos dicen es que la homeopatía es pura charlatanería, ¿no? Si ustedes empiezan a investigar lo que es un medicamento homeopático, a ver, ¿cuál les gusta? Por ejemplo, pulsatila, hablábamos hace rato de pulsatila. ¿Quién me dice de aquí qué habla pulsatila? A ver. ¿Cómo es el carácter de pulsatila? Hace rato lo comentó el doctor Ale. Bueno, el carácter es dócil, pero también es como muy chantajista, de lágrima fácil, como un carácter como dulce y tierno aparentemente. Todas sus secreciones son
sutiles, no son molestas, A ver, medio malitas. alguien más que no sea Roberta, platíquenme cómo es la forma de enfermar de pulsatila. Digo, que no sea Roberta porque, pues digo, aquí estamos todos. A mí me encantaría conocer la carita de todos, sería fabuloso, porque pues estamos en una charla entre cuates, ¿no? A final de cuentas tengo entendido que la gran mayoría somos médicos, ¿o no? Digo, porque también es importante saber con quién estoy platicando, porque a final de cuentas, y se los agradezco, porque a mí en lo personal, ustedes me dan mucho que aprender, muchísimo, yo aprendo de todos, y la homeopatía no solo tiene que ver con los médicos, fíjense, tiene que ver con los odontólogos, con los veterinarios, con los, como les hablaba hace ratito, ¿no? Y esta parte donde si podemos comprender de dónde viene la homeopatía, híjole, ya la llevamos de gana. Porque entonces el poquito o mucho amor que le tenemos al medicamento homeopático se va a convertir en un amor incondicional. Bueno, les, les platico. Hablando específicamente de Pulsatila. Pulsatila es una persona que tiene evacuaciones intermitentes, que a veces se evacúa constipado y a veces se evacúa diarreico, y es una persona que la materia médica homeopática, incluso algunos libros la pintan como una mujer de unas caderotas así enormes, ¿no? Pero con unas varices bien pronunciadas, ¿no? Si nosotros nos vamos al sistema simpático y parasimpático, ¿qué sistema le caería a ella? ¿Recuerdan el sistema simpático y parasimpático? Sí, es válido decir no lo sé, porque yo no sé todo. Y es válido decir mejor platíqueme, mejor explíqueme, pero a mí me gustaría que ustedes me cayeran en cuenta de lo que yo caí en cuenta en su momento. ¿No? Bueno, más o menos. Sistema simpático y parasimpático, todos lo tenemos. Todos tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático. El sistema simpático, no me voy a meter en Honduras, ¿no? Porque el sistema simpático es aquel que nos dice que el paciente o la forma de esta persona puede ser más rápida, más acelerada, más su forma de enfermar es más agresiva, es más sulfúrica, es más decayente, no sé si me explico. Y el parasimpático es aquel que es más lento, que tiende a la obesidad, que tiende al llanto. Hay pulsatila cae en el parasimpático. ¿Me explico? Y entonces cuando yo lo que hace ratito lo que les decía, que el paciente llega y nos grita el medicamento, es desde que nosotros tenemos que ver al paciente desde que llega, la postura, la forma de vestir, la forma de hablar. Yo caí en cuenta que no debemos dejarnos engañar, porque en algún momento yo decía, ay, no es que este pobrecito paciente, híjole, no le voy a cobrar porque se ve que no tiene nada de dinero, mira, pobrecito, es una persona que viene del campo, trae su pantaloncito de manta y trae su dinerito aquí en un pañuelito. Y yo me acuerdo una vez que yo estaba en el servicio social y no tenía nada que comer, porque pues ustedes saben que cuando hacemos el servicio social somos estudiambres y no tenemos nada de dinero, ¿no? Entonces, pero yo decía, pero ¿cómo les voy a cobrar? Está en una población. Entonces le dije, no, señor, no se preocupe, no es nada, ándale, doctorcita, le doy aunque sea algo. Y abre su paliacate y una de lana, que yo, ya aprendí que debo de cobrar bien, ¿no? Porque debemos de cobrar por lo que sabemos. Y a final de cuentas, yo hice algo que no debemos de hacer. Juzgué antes de tiempo al paciente. No lo conocía. Entonces nos debemos de dar el tiempo de conocer a nuestros pacientes. Y acá en la clínica nos toca algunos que, no, es que yo desde que enfermé, porque yo una de las cosas que hago en la clínica es entregar las constancias de discapacidad. Y créanme que los que realmente requieren una constancia de discapacidad ni siquiera la piden. No la piden, ¿eh? Y los que tienen ahí hay medio que créanme que yo tengo más discapacidad que muchos van y no, es que yo ya no puedo trabajar, porque es que mire que yo desde que me dio la embolia, ¿y por qué le dio la embolia? Y empieza uno a indagar, ¿por qué le dio la embolia? No, es que soy hipertenso. Y de repente ve uno los signos vitales de la enfermera, 160, 100. Oiga, pero usted sigue siendo hipertenso. ¿Qué está tomando para su presión arterial? Nada.
Y también me tocó el otro lado de la moneda que, oiga, pero es que usted tiene 16 de hemoglobina glicosilada, 16. O sea, creo que el aparato ya ni registraba la hemoglobina glicosilada. Oiga, soy médico, es que discúlpeme, pero usted ya tiene que empezar a utilizar insulina porque su páncreas ya no está funcionando. No, es que mi médico homeópata no me da más que tal cosa. Sí, señor, yo soy médico homeópata, yo entiendo lo que es la homeopatía, pero desgraciadamente para usted ya debe de haber un tratamiento farmacológico que apoye esa deficiencia pancreática que usted está teniendo. Y entonces lo primero que debemos de hacer es, una, conocer a nuestro paciente, porque entonces lo que me dijo, entonces es que ya no quiero regresar con usted. Y yo dije, chin, ¿qué hice? No lo regañé, no. Entonces le digo, ok, me parece muy bien, si usted no desea regresar conmigo, está usted en su derecho. Pero solamente le pido, por favor, que me diga por qué no quiere regresar conmigo. Es que usted me quiere dar a fuerzas insulina y la insulina me va a dejar ciego. Mire, no, señor, no es así. La insulina, lo contrario, más bien usted se va a quedar ciego si su hemoglobina glicosilada y por lo tanto su glucosa siguen estando tan elevadas. El problema es que el médico homeópata que la veía era un amor de doctora, lo trataba súper bien, le daba toda la escucha, todo, pero nunca le dijo que el medicamento homeopático no era la panacea. Y miren que estoy hablando con homeópatas y a lo mejor ahorita empiezo a recibir golpes, ¿no? Porque esto me ha tocado a mí llevarlo a nivel nacional. Porque no es lo mismo platicar con ustedes y convencerlos que la homeopatía funciona, porque creo que los que estamos aquí porque sabemos que la homeopatía funciona. Pero cuando lo llevamos ante COFEPRIS y empezamos a hablar sobre la medicina homeopática y empezar a decir, mira, es que necesito que tú me hagas un cuadro básico para que podamos comprar estos medicamentos para poderlos dar a nivel sector salud. Que Karen, que tengo que pelearme con ellos porque no lo quieren hacer. Porque la medicina homeopática tiene una gran ventaja, enorme ventaja. Es baratísima. Baratísima. Y entonces estamos hablando que nosotros en el sistema de salud tenemos homeopatía, acupuntura y fitoterapia. Vamos a dejar aparte todas las especialidades que les estoy hablando de ortopedia, pediatría. Eso es aparte, aunque está en conforme con nosotros. Digo, haber convencido a todos esos especialistas que trabajaran con nosotros como medicina integrativa, para que el ortopedista accediera que la acupuntura y que la homeopatía podían servirle al proceso de dolor junto con la rehabilitación y no dar 20,000 corticoides fue una tarea titánica. Pero entonces ahora vamos a hablar que las autoridades empiezan a entender que el medicamento homeopático es tan barato que les puede servir, pero no es lo mismo. ¿Cuánto quieren que les cueste una dosis de sulfur? No, 100 centesimal. ¿100 pesos? Digo, hace mucho que no compro medicamentos homeopáticos, pero más o menos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un corticoide? Una Lindepot, por ejemplo, 200, 300 pesos, el doble. Y entonces, si a nivel institucional les digo, bueno, prefiero que me compres árnica que me compres a Lindepot. Económicamente te van a decir no, y pareciera de ser al contrario, decir, bueno, pues es que cómo, o sea, ellos están ahorrando, no, pues es que acuérdense que la política, ¿de dónde van a jalar más lana, no? Y ya me estoy metiendo mucho en cuestiones o en honduras políticas. Pero si nosotros comprendiéramos que el sistema inmunológico, y ya estoy hablando específicamente del tema que me tocó, se va a empezar a mejorar desde un adecuado equipo multidisciplinario, en donde al paciente debemos de hacerle una historia clínica completa y empezar a identificar si el paciente hay que referirlo a nutrición, a referirlo a terapia psicológica, a dental, a trabajo social, independientemente de que mejoremos su hemoglobina glicosilada. Que volviendo al paciente que no quiso regresar conmigo y de verdad no regresó, es que es labor de nosotros como médicos entender que primero somos médicos y que a final de cuentas la homeopatía sí o sí nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque es muy noble. Y como les decía, sin o a pesar del médico va a funcionar, porque es muy noble. Y el dar el mejor medicamento va a depender de cada paciente, pero el empezar a manejar desde lo que es el apoyo a las madres jóvenes, a hacerles ver que
la lactancia materna es lo mejor para subir el sistema inmunológico, el que empecemos a dejar a nuestros niños crecer, a mojarse, a ensuciarse, a enlodarse. Y les decía, o sea, las mal llamadas Marías que tenemos nosotros en México, que vemos el ejemplo de que sus niños no enferman con tanta facilidad. ¿Ustedes creen que esas poblaciones se vacunaron rápidamente? Pues no, fueron a las últimas a las que vacunaron y afortunadamente fueron los que menos padecieron de COVID. ¿Quiénes padecieron más de COVID? Pues los más estresados, los que más estábamos en la ciudad, que obviamente pues por la sobrepoblación de masas y que porque si ustedes han viajado en el metro como yo lo hago todos los días, híjole, yo no sé qué me da más miedo, si viajar del lado de las mujeres o viajar del lado de los hombres. Yo mejor me voy al lado de los hombres, porque la verdad que las mujeres son bien agresivas, ¿no? Pero debemos de comprender que la homeopatía no es magia, que tenemos un sistema nervioso central, que tenemos el sistema inmunológico y que la homeopatía, Hahnemann nos habla sobre cómo reactivar ese sistema. Vamos a utilizar lo que nosotros ya tenemos. Ahora hay que recordarle al organismo, hay que irle con el lápiz ahí picando el sistema, recordándole que ya lo tenemos. ¿Cómo se lo vamos a recordar? Pues con actividad física, con adecuado ejercicio, con paz mental. Dirían por ahí, no hay almohada más rica que la paz mental. Entonces, si queda alguna duda, por favor háganmelo saber, un comentario. Me gustaría saber qué opinan ustedes, ¿por qué creen que es magia o experimento? Pues justo, porque desgraciadamente una de las cosas que no hacemos es experimentar. Fíjense que una de las cosas que tenemos más en esta clínica, de las que yo les estoy hablando, es justamente hacer proyectos de investigación. Y uno de los proyectos de investigación que yo mencioné, pero que no hablé porque no es de mi autoría, pero se los voy a platicar un poco, pero es importante que sepan que no es de mi autoría, es el genio epidemiológico. Por eso les decía que los invito a ver ese programa ahí en Salud en tus Manos. Tuve un programa con las que son autoras de este genio epidemiológico. En esta clínica se empezó a hacer una investigación dando Brionialba alba a todos los pacientes antes, durante y posterior a COVID para ver qué tanto mejoraban. Se investigó qué medicamento fue el mejor para los pacientes mexicanos para poder mejorar el sistema inmunológico y fue Brionialba alba. Y el decir que es magia es porque no se ha encontrado la forma de poder hacerles ver, fíjense bien, no identificar, porque ya se puede verificar esto de la memoria del agua, ya se puede verificar por medio de espectrómetros. Pero yo no sé, en su cabeza piensan que nosotros somos magos y que con los chochitos vamos a curar, pero no se ponen a investigar ellos, no nosotros, porque la investigación de nosotros como homeópatas sí está hecha. El problema, y vuelvo a lo mismo, es que para el gobierno es más fácil decir, la homeopatía no sirve porque acuérdense que atrás de esto hay un sistema económico por parte de los laboratorios, por parte de todo este tipo, simplemente los sistemas de salud, por no hablar IMSS, gobierno, etcétera, IMSS Bienestar, que ahora ya somos, pues ¿de dónde van a jalar todo el presupuesto? Pues de los medicamentos que damos, ¿no? Entonces, la lucha no es contra los pacientes creen en la homeopatía. Y los pacientes, miren, más que creen en nosotros, más que creer en la homeopatía, creen en nosotros. Se vuelven aliados de nosotros. O sea, nosotros tenemos la obligación de hacerle ver al paciente que la salud empieza por su casa. Y que la salud empieza no con el medicamento homeopático, vamos a dejar de hablar de homeopatía en este caso. ¿Hay cuántos pacientes van a la clínica que solamente necesitan ser escuchados y que no necesitan un medicamento, pero estamos tan acostumbrados a que les demos, por ejemplo, por lo menos paracetamol para la inflamación, que si no salen con el paracetamol, sienten que no los atendimos? Y muchas de las veces a mí me ha pasado, bueno, nos vemos la próxima semana y no me va a dar ningún medicamento, ¿no?
Y entonces ahí podemos empezar a manejar la homeopatía. No podemos, debemos empezar a manejar la homeopatía. Y eso es lo que hablaba yo con la ponencia. Por eso quité la presentación, porque a mí las presentaciones se me hacen más como más formalidad, pero a mí me gusta más esta plática o esta charla entre nosotros, porque a final de cuentas lo que yo pretendo es hacerles ver que el sistema inmunológico lo tenemos que picotear desde que nacemos. Hay que darle a la mamá embarazada un medicamento para mejorar el terreno. Fitolaca, por ejemplo, ayuda muchísimo en el proceso del parto. No sé si ustedes conozcan algún otro medicamento, por ahí medio recuerdo algunos, pero no los tengo muy en mente ahorita, para que las prostaglandinas se incrementen y el proceso de parto sea maravilloso, ¿no? Y no sea tan tardado, por ejemplo. La homeopatía ahí es fabulosa. ¿Cuál? Perdón, Agnus Castus. Agnus Castus, por ejemplo, ¿no? Y tú le empiezas a dar Agnus Castus en el proceso del parto y mejora muchísimo. Y le estás ayudando al producto. ¿Cómo le estás ayudando al producto? A evitar que tenga un parto prolongado y por lo tanto no tenga una alteración neonatal que le conlleve incluso a una PCI por falta de oxigenación. Fíjense que desde dónde podemos manejar la homeopatía, ¿no? Y después, cuando empieza el niño o cuando empieza la madre a llevarnos al niño a control del niño sano, empezar a modificar los terrenos que ya sabemos que por genética o por herencia tenemos de la forma de enfermar. A lo mejor si nosotros hacemos una historia clínica correcta, sabemos que la mamá y el papá tuvieron dermatitis atópica. Y aparte de que la mamá y el papá tuvieron dermatitis atópica, están en convivencia en un lugar muy húmedo que tiene moho, y nosotros empezamos a darles, ¿qué medicamentos se les ocurriría aquí de terreno, por ejemplo? Por hablar de algo, ¿no? O sea, estamos alopatizando. Obviamente no es lo correcto, solamente para que podamos ahorita darnos una idea. Si nosotros empezamos a manejar, por ejemplo, una calcárea en un niño, ¿no? En un niño, por ejemplo, que no se está desarrollando de manera correcta. Y empezamos a manejar, por ejemplo, su modificación dentaria, por ejemplo, con las calcáreas. O hace rato hablaban específicamente de la nutrición. Cuando no tenemos un estado nutricional adecuado del niño, y la mamá viene y nos dice, es que no sube de peso. Lo grave es no subir de peso. Ahora identificamos que las tablas de los niños de verificar peso y talla ya se han modificado muchísimo. ¿Cuántos de sus pacientes no se salen de las percentilas? Porque ahora ya no están en el mismo tamaño o en el mismo peso que anteriormente. Y además, muchas de las percentilas ni siquiera son mexicanas, ¿no? Pero el papá está preocupado porque no sube de peso, porque anteriormente la idea de que el niño era regordete y era, así, era el sanito, ¿no? Incluso si tenía rollitos era porque estaba sano. Y ahora sabemos que no, ahora sabemos que un producto macrosómico de 4 kilos sí o sí va a terminar siendo diabético. Pero si tú sabes que el niño de 4 kilos tiene la tendencia a ser diabético, entonces, ¿qué vas a manejar tú para modificar ese terreno? A eso es a lo que yo me refiero con el sistema inmunológico. Desde ahí empieza. Es modificar la forma de enfermar del paciente. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, Lourdes, Ok, adelante. ¿Mande? Lourdes, Ok. tiene su mano levantada. Ajá. Nada más darle las gracias, me gustó muchísimo la exposición que hizo. Muchas gracias. Está muy bien, muchísimas gracias. Muy Muchas claro gracias todo, a ustedes. muy claro todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ok, ¿No? en este Bueno, momento. mira, les voy a... Perdón. Sí, escucho. En este momento aprovechamos para si quieren emitir alguna pregunta, algún comentario, es momento. Ahora sí, doctora, lo que quiere aportarnos. No, si no hay ninguna aportación más, solamente les quiero compartir el final de la presentación.
en donde, pues lo que les comentaba, ¿no? Hahnemann postulaba que el conjunto de signos y síntomas de la enfermedad constituía el esfuerzo concentrado de todo el organismo para curarse a sí mismo y que el remedio solo inicia o refuerza de alguna manera el intento de sanar. Les voy a poner aquí un momento, cuando la computadora quiera, ¿verdad? Ahí está. Esta es la bibliografía de donde pude yo rescatarlo platicado. Obviamente les dejo la presentación a ustedes. Y esta frase que dice, los antibióticos atacan a las bacterias y la homeopatía estimula nuestras defensas. No siempre hay que dar antibióticos, por favor. Esta es la liga para mis redes sociales, tanto YouTube como Facebook. Las pueden escanear, las va a llevar directo, pero de todas maneras ustedes me pueden encontrar así como Salud en tus manos, con mi nombre completo, doctora Georgina Landazuri Fuentes. Se pueden comunicar vía Facebook conmigo. Yo trabajo para la Secretaría de Salud y bueno, algunos proyectos extras. Pero mi hobby pues es dar pláticas de salud en donde podamos apoyar sobre todo al paciente. Quienes las deseen también pues, le pueden pedir a Roberta, Antonio, la liga con todo gusto. A final de cuentas, yo creo que haciendo una red de apoyo, como les decía, una red de médicos, de enfermeros, trabajadores sociales, lo vamos a lograr. Ahorita estamos trabajando mucho para la seguridad del paciente y qué más que la seguridad del paciente que empoderar a nuestro paciente, pero empoderarlo bien. Porque esta parte donde ahora ya buscan en Google sus enfermedades y ya llegan a exigirnos el medicamento, ya nada llegan y es que yo sé que, o llegan a las farmacias homeopáticas directo. A mí me acuerdo que una vez le di arsénico, un álbum a un paciente y como ya no me quiso pagar los 600 pesos de la consulta de ese entonces, fue a la farmacia homeopática y le compró el arsénico, pero en vez de una dosis sexta se la compró 200, ya se imaginarán cómo llegó. Entonces, es gravísimo que el paciente crea que la homeopatía son dulces o son chochos o es algo que no va a llevar a repercusión mayor posteriormente. Y justamente hablando de esto, de la modificación del terreno y de la energía vital, de la fuerza vital, es que debemos de quitar todas esas ideas y hacerles ver a los pacientes que la homeopatía no es un juego, que debemos de ser cada vez más estudiados en general, que debemos de estudiar cada día más, y no solamente homeopatía, medicina en general, porque si no nos actualizamos, ahorita uno de los proyectos que tenemos es la certificación y recertificación. Recordemos que todos los médicos nos debemos certificar cada 5 años. Si alguno de ustedes se quiere certificar y no sabe cómo, acérquense a mí. Si alguno de ustedes quiere participar en Salud en tus manos como ponente, también se pueden acercar. Ya en algún momento tuvimos la oportunidad, Antonio y yo, de participar, ¿verdad? Vamos, la idea es hacer justamente una red de apoyo. Muchísimas gracias, Georgina. La verdad que el tenerte con nosotros el día de hoy es enriquecedor, es algo que nos genera, a mí en lo personal me genera mucha tranquilidad, mucha paz, el hecho de que nos hables con tu peculiar forma de ser, con tu peculiar forma de abordar, nos hace sentirnos como en familia. Y créeme que si la primera vez que alguien me invitó fuera de Hablemos y fuera de Salud en tus manos a generar una ponencia, una interacción, fuiste tú. Y de ahí se fueron abriendo puertas a diferentes escenarios y pues ahora sí que te agradecemos tanto Roberta como un servidor todo lo que haces por la homeopatía, toda esa inclusión que se genera, todo ese buena vibra, buen ambiente, porque la gran mayoría que estamos en Jalisco somos licenciados en homeopatía. Profundizamos un poco más, un poco menos, de acuerdo a cada quien en la medicina, pero al final de cuentas somos profesionales de la salud en homeopatía. Y el hecho de que se tome en cuenta todas estas vertientes que englobemos y que tengamos esta sinergia tan bonita, nos hace que la homeopatía siga creciendo y pues en algún momento vamos a tocar puertas que anteriormente no se tocaban o que no se abrían y vamos a lograr muy buenos resultados. Te agradecemos en verdad muchísimo. No, al contrario.
Fíjense que yo no aprendí homeopatía en la escuela, ¿eh? Si ustedes creen que la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía nos enseña homeopatía, nos da algunas clases y la homeopatía la aprendes con el paciente cuando quieres ser homeópata. Fíjense que desgraciadamente la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía ya no es lo que era. Desgraciadamente ahora la gran mayoría de los médicos homeópatas egresados de esa escuela son porque no les quedó de otra, porque no entraron al poli o porque no entraron a la UNAM y pues solamente les quedaba eso. Hablar de medicina homeopática es hablar de experiencia en homeopatía, de gente que ya la probó, de gente que sabemos que realmente funciona. Ojalá que tomáramos en consideración. Y en cambio ustedes están ahí porque quisieron estar ahí. Y es más válido eso a que egresar de una escuela de medicina homeopática sin querer haber sido egresados de ahí. Por eso empecé la plática diciéndoles que yo sí quería ser homeópata, porque tenía la experiencia de saber que la homeopatía funciona y funciona bien. Muchas gracias a todos y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, doctora. Además, de repente, y lo he platicado muy cerca con Antonio, que de repente ya los alópatas nos empiezan a voltear a ver en serio. Y eso de verdad ha sido un gran logro. Yo en lo personal, pues vengo de familia de alópatas, hiciera como la cosa rara, siempre fui el bicho raro en la familia. Y era así como cuando decidí estudiar homeopatía, el comentario en mi familia fue, ¿y vas a dejar la medicina en serio por volverte homeópata? Y de verdad nomás me reí porque ya hace mucho que no hay explicaciones de muchas cosas. Entonces este comentario es muy interesante, que ya nos podamos parar ante COFEPRIS, que ya podamos decir, mira, esto funciona, esto está bien, que ya tengamos laboratorios, que tengamos laboratorios que avalan todo esto, la verdad es. Se nos fue. Sí, es lo que estoy viendo. Se congeló. Ok. Ya regresó. Ya. Ya estamos todos, ok, muy bien. Le decía que la muestra es que Antonio está dando clases en TEC de Monterrey a alópatas acerca de las terapias alternativas. De verdad, cuando me dijo esto, fue un gustazo. En primera, que ya nos están tomando, o sea, ya existimos, vamos, ya no somos unos, como decía León, o sea, ya no somos unos brujos, ya nos están volteando a ver, ¿no? Casi siempre en la consulta nos llegaban, ahora sí que ya habían ido hasta con el brujo de la colonia y luego ya íbamos con el homeópata, ¿no? Hoy en día ya somos una gran opción y la verdad es que me encanta. Y bueno, creo que Citlali Cruz tiene levantada su mano. Vamos a parar la grabación para que no se haga extensa a la hora de subirla. Ok. Y seguimos, no hay problema. Ok.